Recuerdo perfectamente el viaje de San Juan Pablo II a México. Era su primer viaje internacional, un viaje que ya estaba programado. La acogida que los mexicanos dieron al Papa polaco recién estrenado fue tan apoteósica que le sirvió al pontífice como manifestación del apoyo popular que tenía para emprender las reformas que tenía que hacer y que hizo en su largo pontificado. He tenido la impresión, analizando este viaje del Papa León XIV a África, he tenido la impresión de que estaba en una situación parecida. No solo por el respaldo del pueblo africano a su papa que venía de lejos y que se acercaba a ellos en su primer importante viaje internacional, porque antes que había estado en Turquía con motivo del Concilio de Venecia y después había estado brevísimamente una tarde en Mónaco. Era su primer viaje, de hecho, de importancia. No solo por eso, sino porque el viaje comenzó aparentemente de la peor manera que podía empezar, con el brutal, injustificado y absurdo políticamente ataque del presidente norteamericano Trump al primer papa norteamericano de la historia. Aquel insulto podía haber arruinado el viaje. Sucedió justo lo contrario. El Papa León demostró quién es él ante el mundo, que estaba expectante a ver cómo iba a reaccionar. Lo hizo dando prueba de su talante, claridad y caridad. No entró a la discusión. Zanjó el problema ante los periodistas diciendo: no le tengo miedo, pero no quiero discutir con él. Suficiente. El presidente Trump quedó ante la opinión pública mundial como una persona que tiene un carácter que ni él mismo en determinado momento sabe controlar. Y el Papa quedó ante la opinión pública mundial como un líder que es en este momento la máxima personalidad y autoridad moral que existe en el mundo. Incluso unos días después, hasta intentó ayudarle al presidente Trump, reprochando a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación, reprochándoles que estuvieran pendientes de cada palabra que él decía en África, para ver si esas palabras las estaba diciendo para responder o criticar al presidente Trump. Dijo que los mensajes para África eran mensajes evidentemente para África y que habían sido escritos mucho tiempo antes de que el presidente Trump le insultara como le insultó. Pero es que este ataque, que podía haber arruinado el viaje si él hubiera entrado a la discusión, este ataque sirvió para que los medios de comunicación estuvieran muchísimo más pendientes de lo que el Papa decía o hacía que lo que hubieran hecho si hubiera sido simplemente un viaje pastoral que hubiera tenido una relevancia discreta en los medios de comunicación católicos o muy afines a la Iglesia. Todo el mundo estaba pendiente. Y el Papa, que es norteamericano y que sabe muy bien cómo tratar con los medios de comunicación, lo aprovechó. Pero antes de hablar de lo que dijo, quiero dejar constancia de un detalle que no he visto que nadie haya destacado. Durante el viaje se cumplía un año de la muerte del Papa Francisco. En la tradición católica, creo que es común en todos los sitios, el primer aniversario de la muerte de un difunto se celebra con una relevancia especial. No es el funeral, es lo que en España llamamos el cabo de año. Y se celebra, es una misa de difunto, pero con una cierta importancia. Se le recuerda al al difunto de una manera especial, la misa de cabo de año. El viaje a África no se improvisó. Estaba organizado desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué se eligió esa fecha? ¿Por qué se eligió
estoy seguro que de forma deliberada, la fecha en que coincidía con el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, pues precisamente para que el Papa León no estuviera en Roma en ese momento. Si hubiera estado en Roma, no habría tenido más remedio que ir a celebrar una misa solemne en la Basílica de Santa María la Mayor, donde está enterrado el Papa Francisco, haber dedicado la homilía a elogiarle, casi como si hubiera sido un panegírico, y haber ido después a arrodillarse ante su tumba para depositar un ramo de flores. Todo el mundo hubiera interpretado, hubiera mirado con lupa sus palabras y lo hubiera interpretado como una especie de canonización no oficial. Estaba lejos, estaba en África y naturalmente, preguntado por los periodistas, el Papa León no dudó en elogiar a su predecesor, diciendo y destacando aquellas cosas buenas que creo que es de aceptación universal, su amor por los pobres, por ejemplo, su compromiso con la causa de la paz. Pero hubo un detalle en esas palabras suyas que merece ser destacado, porque habló de la fraternidad universal, tan repetida por el Papa Francisco. ¿Pero qué dijo de la fraternidad universal? Dijo que es el auténtico respeto por todos los hombres y mujeres. Esa es la fraternidad universal, y no que todos somos hijos de Dios, porque si eso es así, ¿qué es lo que nos aporta el bautismo? Todos somos criaturas amadas por Dios, y de esa fraternidad universal implica, como dijo el Papa León, implica que todos tenemos que ser tratados con el respeto que merece un ser humano. No lo dijo, pero está implícito ahí. También los cristianos que viven en países musulmanes, por ejemplo, tienen derecho a ser tratados con el respeto que tiene derecho a tener todo ser humano. Cuestión espinosa que podía haber salido de otra manera y que la diplomacia vaticana con mucha inteligencia zanjó, y el Papa tenía, estoy seguro, preparada la respuesta, porque estoy seguro de que sabía que le iban a preguntar en el viaje, cuando se cumplía el año, qué opinaba del Papa Francisco. Luego afrontó una cuestión importantísima. Lo hizo 2 veces en Angola, la cuestión del sincretismo religioso. En Angola, podía haberlo hecho en cualquier otro sitio de los países que ha visitado, en Camerún o en Argelia menos, pero desde luego también en Guinea. En Angola, él pidió a los católicos que estuvieran siempre atentos para no utilizar elementos mágicos y supersticiosos procedentes de la religiosidad tradicional, que no ayudan en el camino espiritual. Son palabras de él. 2 veces lo dijo, las mismas, parecidas en un caso y en otro. Estas son palabras que dijo en su segundo discurso en el que trató este tema. Cuidado con el sincretismo religioso. Tener cuidado para no utilizar, vuelvo a leer, elementos mágicos y supersticiosos procedentes de la religiosidad tradicional que no ayudan en el camino espiritual. Y si esto vale para África, también valdrá para América. Todavía tenemos reciente en la memoria la escena terrible de la introducción en el Vaticano de ese ídolo que es la Pachamama, y la escena en los jardines vaticanos delante del Papa Francisco de unos cuantos religiosos y sacerdotes de rodillas ante ese ídolo pagano. Con estas palabras, sin mencionar a la Pachamama, el Papa acababa de enterrar esa práctica. Tened cuidado, insisto, leo de nuevo, tened cuidado para no utilizar elementos mágicos y supersticiosos procedentes de la religiosidad tradicional que no ayudan en el camino espiritual. Ha zanjado una cuestión, porque a ver, ¿quién se atreve ahora a hacerlo sabiendo que el Papa
ha advertido contra ello, no al sincretismo religioso. Tú adoras a la Pachamama, tú eres un creyente de la Pachamama, pero un católico no lo puede hacer, lo mismo que no lo puede hacer en África ante los ídolos de las religiones animistas tradicionales. Siguiente cuestión que afronta el Papa. Unos días antes de emprender el viaje, pocos días antes, estoy seguro que de forma muy calculada, el arzobispo de Múnich, cardenal Marx, manda una carta a todos los sacerdotes de su diócesis diciéndoles que tienen la obligación de bendecir a parejas homosexuales, transexuales, convivientes sin casarse o de divorciados sin nulidad matrimonial vueltos a casar. Que tienen la obligación y que si alguno por conciencia no se atreve a hacerlo, tiene que derivarlo a la diócesis para que encuentren otra parroquia donde puedan hacerlo. Es una provocación, claramente. Era evidente que al Papa le iban a preguntar sobre esto, porque acababa de ocurrir. Y cuando el cardenal Marx lo hace público, sabe que el Papa está emprendiendo un viaje. ¿Qué hace el Papa León? Aprovecha que están allí los medios de comunicación. Por supuesto, una periodista alemana le pregunta, por cierto, ¿qué cambió en las preguntas? No sé qué pasaba antes o cuál era la causa, pero en este viaje los periodistas han preguntado aquellas cosas que eran de interés y no preguntas pactadas que no molestaban. Han preguntado aquello que cualquiera que hubiera podido hacer habría preguntado. Una periodista alemana le pregunta, ¿cómo va usted a conseguir la unidad en la Iglesia si en Alemania están haciendo esto y en África esto lo rechazan completamente? Y pregunta concretamente por las bendiciones a las parejas homosexuales, aunque la carta del cardenal Marx pidiendo que se den bendiciones a parejas no solamente era para ese caso. El Papa, con mucha calma y con mucha claridad, responde: la Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes. La Santa Sede ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas. En este caso, parejas homosexuales, como usted ha preguntado, o de parejas en situaciones irregulares, más allá de lo que el Papa Francisco ha permitido específicamente, al decir que todas las personas reciban la bendición. La Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes. Si esto acababa de ocurrir, por lo tanto, la Santa Sede ha intervenido inmediatamente. Pero luego lo atribuye a él también. No dice la Santa Sede como si no fuera con él. Dice, después de decir eso, dice, no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas. En el caso, y pone el ejemplo del caso del Papa Francisco, es decir, fiducia supplicans, a las personas, no a las parejas. Sigue diciendo en la respuesta a la periodista. Aclaró en qué consiste lo que el Papa Francisco permitió. Son palabras del Papa. Cuando un sacerdote imparte la bendición al final de la misa, cuando el Papa imparte la bendición al final de una gran celebración como la que hemos tenido hoy, hay bendiciones para todas las personas. Añade el Papa León, la famosa expresión de Francisco todos, 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 expresa la convicción de la Iglesia de que todos son acogidos. Todos están invitados a buscar la conversión en su propia vida. Ir más allá de esto hoy, creo que puede causar más desunión que unidad y que deberíamos tratar de construir nuestra unidad sobre Jesucristo y sobre lo que Jesucristo enseña. Se enfrenta con los alemanes, con claridad y con caridad. Primero, estamos en contra, dice, y se incluye, estamos en contra de las bendiciones a parejas, que eso lo prohibió también el Papa Francisco. Primero. Segundo, ¿qué es lo que el Papa Francisco permite?
la bendición a la persona. Y pone un ejemplo que muchos hemos utilizado, la bendición al final de una misa. El sacerdote, el papa, el obispo, cuando da la bendición al acabar la misa, no sabe quién está allí y no está bendiciendo lo que hace esa persona. Imagínate que hay un violador, que hay un corrupto, que hay un asesino. ¿Es que acaso el sacerdote tiene que decir al acabar de la misa, voy a dar la bendición, por favor, que se excluya a los que no están en gracia de Dios, que se vayan fuera y solo a los que están en gracia de Dios les doy la bendición? No, está bendiciendo a la persona, no a lo que la persona ha hecho o quiere hacer. Y explica el sentido del todos, todos, todos del Papa Francisco. Por fin este sentido queda aclarado por otro Papa. ¿Todo el mundo es bienvenido en la Iglesia? Pues claro que sí. Si no fuera así, ¿quién podría estar en la Iglesia? La Santísima Virgen María. Todos somos bienvenidos en la Iglesia, todos. Todo el mundo es bienvenido, todos bienvenidos, pero no todo. Y por eso dice el Papa León que la Iglesia pide a todos la conversión. Si tú no estás convencido de que lo que has hecho está mal y piensas que está bien, simplemente no te vas a convertir porque piensas que no tienes nada que hacer, de que pedir perdón. Pero eso no significa que cuando la Iglesia te da la bendición, junto a los demás, esté dándote la bendición a lo que tú estás haciendo mal. Se enfrenta por primera vez un papa públicamente de esta manera tan clara con las desviaciones de los obispos, de algunos, de la mayoría de los obispos alemanes. Gracias a Dios. Pero esto naturalmente no es suficiente. Un país puede tener una extraordinaria legislación contra el crimen, contra la corrupción, pero si después no la aplica, si después no hace nada contra los criminales o los corruptos, ¿de qué sirve esa maravillosa legislación? Es decir, ahora hay que ver lo que van a hacer los alemanes. ¿Qué ha hecho el cardenal Marx después de esto? No ha dicho, retiro la carta que he mandado a mis sacerdotes. Ha dicho, es que no me entienden, esto es un contubernio, esto es un ataque de la extrema derecha, de estos terribles, intransigentes, tradicionalistas, integristas. Eso es lo que ha hecho. Pero es que al decirlo, ha incluido también al Papa en ellos. Porque dice, todo esto es un ataque que estamos sufriendo porque quieren acabar con el camino sinodal alemán. Pero es que lo ha hecho después de decir el Papa estas frases públicamente anunciadas. Está incluyendo también al Papa, quizá no se ha dado cuenta, le ha traicionado el subconsciente, en el grupo de los integristas malvados, intransigentes y horrorosos que quieren acabar con el maravilloso camino sinodal alemán. Pues ahora le toca a la Iglesia, y el Papa es el responsable, de decir, lo que la Iglesia ha dicho está muy claro. Usted lo hace o no lo hace. Y si no lo hace, pues tendrá usted que pagar las consecuencias. Lo mismo que un gobierno tiene una ley contra el crimen y el criminal pues tiene que pagar las consecuencias por haber violado la ley. La pelota está en el tejado del Papa. Lo que ha dicho es magnífico y por fin lo ha dicho un Papa con toda claridad y por fin ha aclarado lo del todos, todos, todos. Es maravilloso. Pero ahora hay que sacar las consecuencias. ¿Qué le va a pasar al que desoye la enseñanza oficial de la Iglesia y sigue haciendo lo contrario que la Iglesia enseña? Porque si no ocurre nada, por muy maravillosa que sea la ley, el criminal, no digo que lo que está haciendo el cardenal Marx y otros obispos sea un crimen, estoy poniendo un ejemplo. El criminal pues sigue haciendo lo mismo porque sabe que no le pasa nada. Otra cuestión importantísima. Era evidente que también se la iban a preguntar. Estaba en África. Bueno, en África que ha hablado de las cuestiones de allí, por ejemplo, contra la corrupción delante de los gobiernos corruptos. Ha hablado de la paz en Camerún. Ha hablado de la paz en un país que tiene un sector independentista en guerra civil. Bueno, pero le iban a preguntar, como era natural, le iban a preguntar por el tema de la inmigración. Y sus palabras son perfectas. Sobre ese tema dice,
Son palabras suyas. Un Estado tiene derecho a establecer normas en sus fronteras. No digo que todos deban entrar sin un orden, creando a veces en los lugares a los que van situaciones más injustas que las que han dejado atrás. Acaba de manifestarse en contra de la inmigración ilegal. Punto. Un Estado tiene derecho a poner orden en sus fronteras y no puede entrarse en ese país haciendo lo que cada uno quiere y creando muchas veces situaciones injustas dentro. No lo dice, pero ahí está contenido, porque no se adaptan a las leyes o la cultura del país al que entran. Claramente, saliendo de África, en el avión que le llevaba de nuevo a Roma, dice: un Estado tiene derecho a poner normas en sus fronteras. No está respaldando de ningún modo, al contrario, la inmigración ilegal. Pero eso sí, añade, y es tan importante como esto que acabo de decir, añade, esos inmigrantes ilegales que ya están en ese país y que han entrado ilegalmente en ese país, deben ser tratados como seres humanos y merecen el respeto que le corresponde a todo ser humano por su dignidad. El Estado tiene el derecho de impedir la inmigración ilegal, pero cuando el inmigrante ha llegado, tiene que ser tratado como un ser humano. Está sentando un principio de moral, por un lado, hacia la ley, pero por otro lado, un principio de moral hacia la persona. El inmigrante ilegal es también un ser humano. Lo tienes en tu casa. No debería de haber entrado. Lo tienes en tu casa. Tienes que tratarle como a un ser humano. Es una postura perfecta. La inmigración ilegal no puede ser aceptada. Entre otras cosas, no lo dice el Papa, pero es la realidad, y son datos reales, que, por ejemplo, en Estados Unidos, un porcentaje muy alto de las mujeres que han entrado ilegalmente han sido violadas en el camino. Y muchos de los niños que entran desaparecen porque son utilizados para el tráfico de órganos o porque son enviados a la prostitución. Eso no se cuenta, pero eso es realidad. Y el Papa también dice, aunque no cita estos casos, que esos inmigrantes que acuden al norte, habla de así, al norte, procedente del sur, que esos inmigrantes son víctimas de las redes del tráfico de personas y que no encuentran muchas veces en esos países a los que llegan, no encuentran la forma de salir adelante dignamente con la que soñaban. Y que lo que tienen que hacer los países ricos, los países del norte, es dejar de saquear a África y ayudarla para que se desarrolle. Pero en cualquier caso, norma de ética, la inmigración ilegal no puede ser aceptada. El país tiene derecho a poner sus normas. Norma de ética, el inmigrante ilegal tiene que ser tratado como una persona. Vuelvo a repetir, el Papa León se ha presentado ante el mundo como la máxima autoridad moral que hay en este momento. Claridad y caridad. Fidelidad a Cristo y sentido común a la hora de mostrar al mundo, y no solamente a los católicos, cómo hay que comportarse. Yo doy gracias a Dios por el Papa León y pido a todos que sigamos rezando por él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.